No soy muy bueno con las fechas. Sinceramente, hubiese tenido que plantearme hablar del Domingo de Ramos en esta mañana, pero ya tenía algo en mi corazón hace unas semanas atrás y quise caminar en esa dirección, ¿sí? Entonces, simplemente antes de entrar al tema, quiero recordar que este jueves vamos a tener aquí en CCA una reunión especial por Semana Santa. Así como el próximo domingo no vamos a estar aquí y no vamos a tener tal vez la oportunidad de compartir el pan y el vino, la mesa del Señor como familia, como comunidad, sino que lo haremos con todas las iglesias de Málaga. Este jueves a las 7:30 de la tarde queremos tener un tiempo especial de comunión, un tiempo de reflexión, un tiempo donde podamos venir delante del Señor. Entonces, yo sé que es festivo, que el jueves es fiesta, que muchos aprovecharán para tal vez salir, pasear, tomar unos días de descanso, pero si estás aquí y si tienes la oportunidad, quiero invitarte a que vengas, a que te sumes, y este jueves a las 7:30 de la tarde vamos a tener un tiempo especial como familia del Señor. Entonces, invitarte nuevamente, creo que en los anuncios sí vimos el aviso, pero invitarte a que este jueves podamos estar, y como cada vez que yo predico me gusta hacer hincapié en los miércoles en la reunión de oración. Realmente es un buen tiempo el que estamos compartiendo juntos, que estamos orando y que estamos intercediendo delante del Señor, y quiero animarte a participar cada miércoles a las 20 horas. Muy bien, dicho esto, quiero ver si funciona. Sí, perfecto. Y ya con eso arrancamos. Bueno, barro en manos del alfarero, ¿sí? El jueves estaba en la reunión de oración y el Señor había puesto un pasaje en mi corazón que era Jeremías capítulo 18, del 2 al 6. Y en realidad yo no iba a usar este pasaje para introducir la predicación de hoy, pero realmente el Señor me llevó a fluir un poco más en este pasaje, y aunque luego estaré hablando concretamente de un personaje de la Biblia, yo en esta mañana quiero introducir con este pasaje de Jeremías. Es un pasaje muy conocido y creo que si lees el título, que esta vez lo hice sencillo y fácil al título, te podrás entender de qué estaré hablando en esta mañana. Pero antes de meternos de lleno en la predicación, quiero mostrarte una foto, ¿sí? Me gusta mucho hacer senderismo, me gusta caminar en la naturaleza. Y sobre todo me gusta ver en la naturaleza ejemplos de la obra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Amo ver cosas que me recuerdan lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Yo no sé si podemos ver muy bien, pero este árbol que de frente se ve que tiene unas raíces aquí por delante y que sin duda tiene algunas raíces atrás, es un árbol que está en el borde, completamente en el borde de una montaña, de un corte en la montaña. Entonces, el árbol en realidad, si tú lo miras, pareciera que en cualquier momento se va a caer, ¿sí? En cualquier momento el peso y el follaje del árbol van a hacer que el agarre que tiene a través de las raíces sucumba y el árbol se caiga. Entonces, a mí me encanta ver en estos pequeños ejemplos el hecho de arraigarme realmente en la roca que es Cristo, me puede hacer estar firme y fuerte aún en medio de la circunstancia más difícil y más impensable, porque lo único que falta para que el árbol se caiga es que realmente el resto de la roca ceda y se venga toda esa parte abajo, pero el árbol está muy, muy arraigado en la montaña, ¿sí? Ahora, estos árboles, y esta foto es de ayer a la mañana, estos árboles deberían estar tumbados en el suelo, ¿sí? Si ustedes pueden ver, la raíz está completamente, en algunos casos salidas, en otros casos está enterrada, pero el árbol está dirigido hacia el suelo. Pero en medio de la dirección que tiene hacia el suelo, el árbol comienza a levantar su tronco y su copa hacia arriba, que es lo natural. Y esto me habla que muchas veces la vida nos tira y la dirección que nos lleva nos hace pensar que ya no vamos a ser igual y normal como con los demás. Pero Dios se encarga de torcer nuevamente la torcedura que ya tenemos nosotros y redirigirnos al
hacia la dirección que realmente debemos ir. Y es sorprendente, me encanta ver cómo este árbol ha podido poco a poco coger dirección hacia arriba y subir. Este hace primero una curva hacia este lado, después hace un giro así y nuevamente toma hacia arriba. Yo no sé, yo entiendo que no se aprecia bien, pero en la raíz gira el árbol así y aquí hace su vuelta hacia arriba. Y eso realmente a mí me habla de la misericordia de Dios. Porque a mí me habla de ese Dios que me da una nueva oportunidad cuando mi camino está torcido. Y cómo Él se encarga de redirigir mis pasos para hacer su obra en mí. Y por último, este es el más sorprendente. Este árbol crece hasta este punto, sí, aquí está la tierra, sus raíces, este tronco sube hasta aquí, y aquí hace como un torbellino, ¿sí? Hace una cosa rara porque el árbol gira muy bruscamente, como si alguien lo hubiese cortado. La verdad que no sé qué ha pasado con el árbol, pero gira completamente y hace un giro nuevamente para... Ni siquiera se aprecia bien, pero el tronco del árbol toma este sentido y aquí arriba es donde se va levantando hacia arriba, ¿sí? ¿Y qué te quiero decir con esto? Porque en esta mañana yo quiero hablar de que tú y yo somos barro en las manos del alfarero. ¿Qué te quiero decir con estas imágenes? Que a mí me encanta ver en la naturaleza cómo Dios muestra su amor por mí. Como aún siendo imperfecto y torcido, como aún siendo que, no sé si este árbol lo han cortado o qué, pero aún así Dios permite que me vuelva a redirigir al propósito que Él tiene para mí. Entonces, cuando voy a la naturaleza y veo estos ejemplos raros de la naturaleza, pienso mucho en el trato y en la misericordia de Dios hacia mí. Y quiero animarte a que cuando tú salgas a caminar por cualquier sendero o por donde estés, que puedas ver en lo más simple de la vida, en lo más cotidiano, la gracia, la misericordia y el favor de nuestro Dios. Ahora sí, vamos a Jeremías capítulo 18, ¿sí? Perdón que estas imágenes te las muestre, pero quería introducir en esta mañana con las imágenes para que seamos conscientes de que Dios puede transformar nuestras situaciones por más que las leyes de la naturaleza digan lo contrario. Dios puede hacer cualquier cosa con nosotros y puede darnos realmente ese propósito que tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Me acompañas en la escritura, al capítulo 18 del libro de Jeremías? Voy a leer 4 versículos, ¿sí? Dice así: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, le dijo Dios a Jeremías, ¿sí? Que era el profeta para Israel. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hasta ahí. Yo digo que la versión Reina Valera, incluso la versión NBI, no le hacen justicia a lo que realmente Dios está queriendo dar a entender en este pasaje. Cuando no le hace justicia me refiero a que no está transmitiendo realmente la fuerza de la imagen, ¿sí? La NBI y la 60 dicen: se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. Esto dice en la versión que hemos leído. Pero la Nueva Traducción del Viviente, que es una versión de la Biblia que me gusta mucho utilizar, dice: pero la vasija que se estaba formando no resultó como él esperaba. ¿Y qué dice? Así que la aplastó y comenzó
de nuevo. La otra versión es como que lo deja muy romántico, ¿sí? Como que lo deja muy bonito, ¿sí? La vasija se echó a perder, entonces él volvió e hizo otra vasija. Pero la versión realmente de la Nueva Traducción del Viviente me gusta porque la forma en que describe lo que Dios hace con el barro en este punto, en este proceso, es lo que se asemeja a la vida real cuando el alfarero está trabajando con el barro. Cuando la vasija se echa a perder, no intenta rediseñar o remodificar el barro para seguir con la vasija adelante. La idea es que la tiene que romper, la tiene que aplastar. La idea es que el barro tal cual estaba trabajando esa vasija ya se echó a perder, ya no sirve para lo que él tiene en mente hacer. Entonces no es que él va a cambiar su idea en su cabeza y le va a dar una nueva forma. La idea es que Dios va a romper. Dios va a romper la vasija de barro que él está formando para comenzar nuevamente hacer otra. Y esto a mí me llama mucho la atención porque yo quiero ser sincero, yo en las canciones que hablan de este pasaje e incluso en nuestras oraciones lo ponemos muy romántico, le damos un romanticismo a esta imagen que pareciera que ¡ay, qué bonito el barro en las manos del alfarero! Pero la verdad es que el alfarero, llegado al punto que la obra, la pieza que está haciendo, ya no puede seguir adelante, ya se deformó, ya se echó a perder. La idea es que le tiene que dar un puñetazo muy fuerte, tiene que desarmarla para nuevamente hacer un bollo, una bola uniforme de barro para comenzar a trabajarla nuevamente. Y esto a mí me llama la atención, porque yo cuando oro, y oro pensando en este pasaje, es más, yo usé este pasaje el jueves en la reunión de oración, y en mi oración real yo siempre digo, Señor, yo quiero ser barro en tus manos, yo quiero ser dócil, yo quiero ser moldeable, yo quiero ser manejable, realmente yo quiero fluir en tus manos para que tú puedas hacer conmigo lo que quieres, pero nunca oro, Señor, rómpeme todas las veces que me tengas que romper hasta que hagas la vasija que has pensado hacer en mí. Y yo quiero ser sincero, nosotros vemos súper poético este pasaje, es más, cantamos con una actitud de, Señor, yo quiero ser como el barro en las manos del alfarero. Y es verdad, yo no digo que no, queremos ser como el barro en las manos del alfarero, pero el alfarero tiene que trabajar con mucha fuerza y con mucha dureza el barro. Y me gusta lo que sigue diciendo a continuación el pasaje. En el versículo 5 dice, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Porque la imagen que Jeremías está viendo, o lo que él llegó a percibir, es que el alfarero estaba construyendo una pieza y que la pieza se echó. Dilo, la pieza se echó a perder. Y automáticamente él ve al alfarero, aunque la Reina Valera lo dice y tomó y volvió e hizo, pero lo ve destruir la pieza completamente para comenzar a hacer una nueva. Y esa es la imagen que Jeremías está tomando de lo que Dios está queriendo decir. ¿No podré yo hacer con vosotros lo mismo que este alfarero hace con el barro? Dice la Nueva Traducción de Viviente, no puedo hacer contigo lo mismo que el alfarero hizo con el barro. La respuesta es sí, Dios lo puede hacer. Dios puede, en ese proceso que está modelando y trabajando nuestra vida, Dios puede romper nuestra vida 1, 2, 3, 4, 5 y las veces que haga falta. Porque yo de aquí descubro unas verdades increíbles que ahora casi que a continuación la vamos a ver. Pero déjame decirte lo que Dios dice. He aquí,
como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. ¿Tú eres consciente de esto? ¿Sí o no? Pero sí aquí. Porque aquí, cuando Dios nos toca, ala. Cuando Dios quiere cambiar, ala. Cuando Dios quiere romper, ala. Cuando Dios quita los fundamentos y los cimientos para que solamente estemos apoyados y cimentados en Él, ala. Yo creo que en nuestro entendimiento de la obra de Dios es como que nosotros buscamos agradar tanto a Dios para que Dios nos trate con tanto cariño y no nos tenga que someter a procesos de transformación. Pero lo radical de la palabra es que Él quiere transformar nuestras vidas no a lo que nosotros queremos, sino a lo que Él quiere hacer de nosotros. Y déjame que te diga básicamente 5 verdades que yo saco de esta simple ilustración. La primera, y es la más fácil de todas, es que Dios es el alfarero y yo soy ¿qué? El barro. Y es curioso que el barro en realidad es polvo con agua, ¿sí? Del polvo venimos, seguimos siendo polvo y al polvo vamos. Pero yo soy el barro y el barro para nada, de ninguna manera, para nada el barro se modela a sí mismo. El barro es modelado por el alfarero, es el alfarero el que le da forma al barro. El barro no toma decisión, ni el barro dice cómo tiene que ser. La segunda, el barro no dice cómo será la vasija, lo dice el alfarero, que está haciendo la vasija. La tercera enseñanza, el barro podrá ofrecer resistencia para tomar la forma que el alfarero le quiera dar, pero tarde o temprano el barro terminará amoldándose a la forma que le quiere dar el alfarero. Cuarta, el alfarero tendrá que romper la vasija todas las veces que haga falta hasta que tome la forma que él quiere. Y esto es lo que a mí me impacta, porque me golpea mi corazón. Y no es que estoy hablando de un trato duro de Dios conmigo, sino que estoy hablando de que Dios quiere que yo sea aquello que Él me pensó y me diseñó. Es más, el Salmo 139 va a hablar de que Dios mismo me entretejió en el vientre de mi madre y que Él colocó en el vientre de mi madre todas las cosas que Él pensó para mí y que son parte del propósito de Dios para mi vida. No es que Dios me hace de una forma y el propósito es distinto. Es el hecho que cuando Dios ya me piensa, cuando Dios me ve, Él ya desde el mismo vientre de mi madre me trabaja para que luego en Cristo el propósito de Él sea cumplido y hecho en mi vida. Pero es el alfarero el que tiene el plan, el que tiene la idea, el que sabe cuál es el modelo final. No es el barro. Y por más que nosotros nos resistamos, en algún momento vamos a terminar teniéndonos que amoldar a lo que Él quiere hacer. Y el quinto de estas pequeñas verdades que saco de esta ilustración del alfarero es: cuanto más dócil y manejable, moldeable sea como barro, más fácil será hacer la vasija en mi vida. Cuando más rápido yo me deje modelar, más corto va a ser el proceso. Cuanto más rápido me deje modelar, más rápido el alfarero va a poder sacar esa vasija que está queriendo hacer en mi vida. Si yo me echo toda la vida poniéndole resistencia al alfarero, él me va a terminar ganando. Pero yo voy a pasar toda una vida peleando en contra de la obra de Dios en mi ser. Y eso no lo quiero ni para mí, ni lo quiero para ti. Y realmente quiero decirte, esta imagen
es súper poética, es súper hermosa y hay un montón de canciones. Pero es más, mi mujer estuvo participando en un retiro hace unas semanas atrás. Bueno, Pamela estuvo dando el tema y tal vez me gustaría que ella algún domingo pueda compartir más de este proceso. Pero yo quedé asombrado con las pocas cosas que ella me comentó, porque estuvieron hablando acerca de este tema, de los golpes que le tiene que dar el alfarero al barro para que sea manejable, para que sea blando, para quitarle el aire que pueda tener adentro. No sé cuántos amasan pan o pizza o algo de eso, bueno, pero a la masa hay que sacarle el aire también. Y me hablaban de que a la masa que se va a usar para formar la pieza de barro, hay que golpearla muchas veces para que se ablande, para que sea manejable, para quitarle el aire, para que llegado el momento que esa pieza sea llevada al horno para cocinarlo, no se quiebre por tener aire dentro. Ahora, esta ilustración a mí me hace tener una dimensión más grande de algunos pasajes de la Biblia que hablan acerca de que Dios tiene planes y tiene propósitos, porque me hace pensar más directamente no en que es una casualidad o una intención de Dios el hacer sus planes en mi vida, sino que Dios está totalmente involucrado en cumplir sus planes en mi vida. Dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y no lo hace con signo de preguntas. David, cuando lo escribe, no lo está poniendo como una posibilidad, lo está poniendo como una afirmación que esto va a ser real. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Ahora, Dios no nos dice que nosotros sabemos los planes, nos dice que Él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Filipenses 1:6, súper conocido. Y estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Y yo no sé si tú eres consciente de esto. Vuelvo a repetir, yo creo que pasamos la vida pensando de sí, Dios quiere cambiar mi carácter, yo respondo mal, contesto mal, soy mentiroso, Dios quiere hacer esto en mí, pero no somos conscientes, yo creo que muchas veces y en muchas oportunidades, que Dios realmente está queriendo no solamente cambiar mi carácter, sino transformar todo mi ser, primero para que sea semejante a la persona de Jesús, porque Jesús se tiene que revelar y ver en mí. Pero segundo, dice la Biblia que Él me creó y me diseñó y me pensó con un propósito y Dios está queriendo cumplir ese propósito en mi vida. Hay más pasajes que hablan acerca de los planes de Dios para nosotros, pero sinceramente en esta mañana yo quiero que tú puedas pensar, que tú puedas reflexionar en que Dios está queriendo hacer su obra en ti. Y yo sé que sí, lo sabemos. Pero cuanto más resistencia, cuanto más difícil se lo pongas al Señor, más lento, más largo y más doloroso será el proceso. Y yo sé que de esto a veces no somos conscientes y a veces Dios nos confronta con cambios, nos confronta con circunstancias, el Espíritu nos habla de cosas que debemos cambiar en nuestra vida y nosotros, sí, mañana, sí, la semana que viene voy a tener tiempo, sí, más adelante ya cuando termine esta etapa de mi vida. Pero cuanto más nos resistamos a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, más lento y más difícil va a ser el proceso. Y yo sé que tú puedes tener planes excelentes para tu vida, pero si tus planes no son los planes de Dios, eso va a tener que cambiar. Y yo quiero que entiendas que Dios no se va a cansar, ni Dios se va a rendir, ni Dios se va a dar por vencido.
Tú no le vas a ganar a Dios poniéndote difícil y pensando, bueno, en algún día se cansará y me dejará, sino que Él va a seguir insistiendo. Él una y otra vez va a tener que romper esa vasija que no puede construir y comenzar nuevamente. Entonces quiero realmente animarte a pensar de que Dios está trabajando en tu vida y Él es paciente y Él es amoroso y Él lo quiere hacer de la mejor manera, pero yo no siempre soy barro dócil, yo no siempre me dejo trabajar, no siempre quiero tomar la forma que Él me quiere dar y eso me lleva a tener que rendirme, a tener que nuevamente decir, quiébrame y hazme otra vez. Hay un pasaje en Isaías, capítulo 45, versos 6 al 12, que dice, yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los tiempos, los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia. Que la tierra se abra de par en par para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da la forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla, ¡qué torpe eres! Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O si le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así, mamá? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. Pones en tela de juicio lo que yo hago por mis hijos. ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el Dios que hizo la tierra y que creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos y todas las estrellas están a mi orden. Palabra de Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 45. Luego va a hablar de Ciro, ¿sí? De esta persona que no es creyente, que no tiene ninguna cercanía a Dios, pero que llega a ser un instrumento en las manos del Señor. Pero es interesante para mí ver este patrón, ¿sí? El patrón de ofrecer resistencia a lo que Dios quiere hacer en nosotros hasta el punto que llegamos a un punto de quiebre, ¿sí? Donde ya no podemos resistir más en esta confrontación con Dios y terminamos quebrándonos y rindiéndonos. Y muchas veces en nuestra vida esto se desarrolla como algo que va y viene continuamente, ¿sí? Nos aflojamos un tiempo, le cedemos a Dios el control, dejamos que Él trabaje en nuestra vida. Luego, cuando toca áreas que no queremos, nuevamente nos ponemos duros, resistimos, hasta que llegamos a ese punto de quiebre, nuevamente, que hace que el sistema nuestro se quiebra y otra vez tenemos que rendirnos ante nuestro Señor. Jesús mismo llegó a este punto de quiebre presentando resistencia a la voluntad de Dios. Jesús mismo dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús mismo le cuestionó al Padre su perfecta voluntad. Padre mío, y 2 veces hizo esta oración, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero automáticamente vino siempre el punto de quiebre, vino la rendición, vino la entrega, vino el dejarse modelar nuevamente por el Padre. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es más, Jesús mismo va a enfatizar mucho este concepto de rendición.
Él va a usar palabras un poco más fuertes. Él no va a hablar de rendirnos, de entregarnos, de levantar la bandera en alto y decir, paz, paz, yo me rindo, haz conmigo lo que quieras, ¿no? Jesús habló un poco más fuerte que esto. Dice Lucas 9:62, el que pone la mano en el arado y mira atrás, ¿qué dice? Lo saben, ¿no? No es digno, no es apto para el reino de Dios. Mateo 16:24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia forma, su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Juan 12:24 dice, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, queda sola, pero si muere, lleva mucho fruto. Para mí es interesante ver en las palabras de Jesús que Jesús habló de la muerte mucho más de lo que yo pienso. Y no solamente de la muerte que me abre la puerta a una nueva dimensión de estar en el reino de los cielos, estar con Él en su presencia, sino que Él habló de la muerte en mi vida como ese proceso donde yo bajo a quién soy yo y renazco o resucito o revivo a los propósitos de Dios. Cada uno de los personajes de la Biblia que ha sido utilizado por Dios ha tenido que pasar este proceso de transformación. O sea, vamos, que esto no es nuevo para nadie, ¿vale? Que cada uno de los que fue útiles en las manos de Dios tuvo que pasar este proceso de transformación y, por definirlo de una forma, entrar a ese torno de Dios que da vuelta y donde Dios, como el alfarero, comienza a trabajar con nuestras vidas. Y hay muchos ejemplos. Yo en esta mañana quiero simplemente centrarme en uno solo, uno que me apasiona y que me gusta mucho, y que es la vida de José, ¿sí? Para mí la vida de José representa este proceso de Dios transformando mi vida, mis circunstancias, mi entorno, para cumplir no mis planes. Porque alguno tal vez puede tener idea de que, bueno, José cumplió los planes que él soñó, ¿sí? José se le cumplió el sueño que tuvo. No, José cumplió los planes que Dios tenía, no solo para él, sino para su familia. Porque es más, lo que pasa con José, Dios ya se lo había anticipado a Abraham muchísimos años antes. Y Dios ya le había hablado a Abraham de que el pueblo iba a descender a Egipto. Entonces, la vida de José no es una casualidad. La vida de José no es un proceso de casualidad, de que él va a pasar de una circunstancia para otra. La vida de José es algo que Dios tiene pensado, predestinado y creado en su mente. Y Dios va a meter a José, como dirían acá, en el ajo, ¿sí? Dios va a meter a José en el torno y va a trabajar su vida para que José sea el instrumento que Él quiere. ¿Me acompañas? Vamos a leer algunos de estos versículos de Génesis, que es donde está la vida de José. Yo voy a leer en la Reina Valera del 60. Algún día cambiaré de versión, pero... Dice el versículo 1 al 11, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba a José a su padre de la mala fama de ellos, de sus hermanos, ¿sí? Y dice el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y cuando sus hermanos, y viendo sus hermanos, que su padre le amaba más que a todos sus hermanos,
le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú? Siendo el más pequeño, ¿no? ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba de esto en su corazón. Yo voy a ir simplemente recalcando algunos episodios de la vida de José. Para mí este primer episodio es importante, porque José no es nadie especial. José no es alguien especial. Es más, José es el chivato. José es el que va y le dice a su padre todas las cosas que están haciendo sus hermanos. José es el que continuamente está espiando a sus hermanos y mirando qué están haciendo para ir y tener gracia y favor con su padre. Y es más, su padre en realidad, teniendo 12 hijos, lo hace, hombre, me imagino que como podía hacerlo, pero lo hace muy mal. Porque en vez de tratar de mostrar equidad y mostrar un amor imparcial y una igualdad entre todos, no. Dice la Biblia que le amaba más que a los demás y no se cortaba ni un poquito en no mostrarlo. Dice la Biblia que Israel le regaló, perdón, esto era más fácil la idea, pero no salió tanto como yo quería. Le regaló una chaqueta, gracias Pamela, le regaló una túnica de colores a José, y José se paseaba delante de sus hermanos con esta túnica de colores. José le hacía ver a sus hermanos que él tenía la túnica de colores. Y era túnica de diseñador, o sea, sus hermanos se vestían en la tienda de Carrefour y José se vestía en el Corte Inglés. Sí, era alto. No era Hugo Boss. Era más alto. Era Hugo Blanco, diseñador. José no tenía ningún problema en mostrar a los demás que su padre tenía preferencia por él. Es más, cuando él le cuenta sus sueños a sus hermanos, no es solo compartir lo bueno que soñó, no solo compartir la buena noticia, es, mira lo que estoy soñando, mira lo que Dios me ha dado a mí, mira lo que yo creo que voy a hacer, ¿sí? Y José no era mejor que sus hermanos. Es más, todos sabemos lo que es tener en casa un hermano pequeño, que es el más consentido, es el más mimado y el más protegido. José no era mejor que sus hermanos. Y esto a mí me lleva a preguntarme, ¿qué ve Dios en nosotros? Porque si yo tengo que mirar a José con mis ojos humanos, José no era mejor que sus hermanos. José no tenía por qué tener estos sueños. Y José no tenía por qué ser el que iba a vivir todo este proceso. Pero José no solamente se mostró con sus hermanos, José se hizo odiar. José realmente se hizo odiar.
Porque primero dice que al principio no le podían hablar pacíficamente, siempre le hablaban mal, lo maltrataban. Pero después dice que lo aborrecían y que le tenían envidia. Entonces, a tal punto llega esta diferencia que José hace con sus hermanos, que cuando lo ven llegar a donde estaban cuidando ovejas sus hermanos, dice que la primera reacción que tienen es: vamos a aprovechar y vamos a matarlo. Vamos a quitarnos este soñador del medio. Vamos a terminar con su vida y a ver qué pasa de sus sueños. Pero dice que Rubén dijo: no, es nuestro hermano, es sangre de nuestra sangre. No, vamos a echarlo en esta cisterna. Vamos a echarlo en esta cisterna y ya vamos a pensar qué hacemos, ¿sí? Y mientras Rubén buscaba oportunidades para salvar a su hermano y ver qué podía hacer, porque era el mayor y era el que tenía que dar la cara delante del padre, dice que los hermanos vieron una compañía de madianitas que llevaban cosas, eran mercaderes, llevaban cosas a Egipto para vender, y ellos decidieron vender a su hermano por 20 piezas de plata. Pero la historia de José no comienza con ser alguien extraordinario, no comienza con ser el mejor de dos hermanos. La historia de José comienza con un chico que realmente, en cierta forma, se buscó lo que le pasó, con alguien que sembró en el corazón de sus hermanos diferencia, rencor. Pero sin duda, de lo que pasa en este capítulo 37 a lo que pasa en el capítulo 39, hay un cambio completo en la vida de José, porque el segundo pasaje, que es el capítulo 39, comienza diciendo algo que a mí me llama la atención. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de Egipto, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y así en su casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. Y antes de seguir avanzando, quiero detenerme aquí. ¿Qué pasa entre este capítulo 37 y el capítulo 39? ¿Qué hay en la vida de José que pasa de ser alguien que casi sus hermanos le dan muerte y que era el preferido de su padre, pero que no era una persona especial, al hecho de que en el capítulo 39 Dios y su bendición están sobre José? Yo creo que en esa cisterna hay una transformación. O en esa celda en la cual lo llevarían los madianitas, me imagino atado hasta Egipto. Yo creo que en algún momento hay un lugar de transformación en la vida de José, y me resuenan mucho las palabras del Salmo 18, que dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a Dios por ayuda, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Extendió su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. Que son palabras, si tú las ves, muy similares a las que pronuncia Jonás en el capítulo 2. Porque Jonás dijo: en mi angustia clamé al Señor.
Y él me respondió: de lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio. Y tú escuchaste mi clamor. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra para siempre. Sus cerrojos se cerraron tras de mí, pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Yo creo que algo así que pasó en Jonás y que pasó en David, pasó en la vida de José. Porque José cambia de ser ese niño egoísta o ese joven egoísta que está buscando su favor y su bien, a ser una persona que empezó a honrar a Dios con su vida, que empezó a caminar en santidad delante de Él. Porque dice el versículo 7 del capítulo 39 que estábamos leyendo anteriormente, que la esposa de Potifar quería acostarse con José y que no fue una sola vez que le invitó a su cama, sino que día tras día, de manera continua, insistía para acostarse con él. Pero él prefirió huir y ser enviado a la cárcel que directamente negociar de quedarse teniendo una doble vida. Pero sin duda José fue transformado en un encuentro personal con Dios. La Biblia no nos lo relata, pero sí lo que nos relata la Biblia es que desde el capítulo 39 hacia adelante, José buscó honrar continuamente a Dios y ponerlo primero sobre todas las cosas. Ahora, de aquí en adelante, la vida de José es una montaña rusa. Déjame describírtelo de esta forma. Hay momentos que está arriba, hay momentos que está abajo. Hay momentos como cuando llega a la casa de Potifar, que empieza a prosperar, que le va bien, que él dijo, bueno, aquí ya me hago una vida, aquí ya tengo trabajo para siempre, estoy en una muy buena posición, y de golpe, la mentira y el engaño. Y de golpe, a la cárcel. Dice Génesis 40, y me quiero apurar, aconteció, dice el versículo 2, y se enojó el rey con sus dos oficiales como el jefe del... No, perdón, voy a leer antes Génesis 39, 20. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Y sigue diciendo el versículo 2 del 40. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y lo puso en la prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba con los presos. Y el capitán de la guardia entregó a ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en prisión. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto. Y todos conocemos la historia, ¿sí? José escucha los sueños de estos dos oficiales del faraón que están acostumbrados a estar delante del faraón y dice que él interpreta el sueño de uno para diciendo, vas a volver, sí, el jefe de los coperos, vas a volver al palacio, el jefe de los panaderos, tu vida va a ser terminada. Y tal cual él lo interpreta, así sucede. Pero me gusta cómo termina este pasaje porque en cierta forma yo veo a José continuamente como que teniendo la expectativa de que en las personas podía tener confianza y estas personas los iban a poner en el lugar que él estaba esperando. Pero dice
que cuando el jefe de los coperos es restituido, dice que se olvidó completamente de José. Cuando pasaron 2 años más en la cárcel, y el rey tuvo este sueño, recién ahí el jefe de los coperos se acordó de José. Y conocemos la historia, ¿sí? José interpreta el sueño de Faraón. Faraón reconoce que en José habita el Espíritu de Dios. ¿Quién más va a tener sabiduría y este conocimiento? Es más, a mí me llama mucho la atención las palabras que José usa, porque José en ningún momento se va a atribuir la capacidad de poder interpretar los sueños, sino que él dice que Dios es el que le da a él, ¿sí? Déjenme buscarlo, está en el capítulo 41. Dios ha mostrado, vale. Bueno, que Dios es el que le da la capacidad a él y el que le revela los misterios. Entonces, Faraón, ¿qué versículo? Gracias. Entonces Faraón lo pone como segundo y dice, salvo en el trono, nadie más después de mí va a ser como tú. Y José llega a ser gobernador de todo Egipto, ¿sí? Y conocemos la historia. Ahora, esa imagen que José tiene cuando es joven y cuando tiene estos sueños, nosotros podríamos decir que es este momento donde Faraón lo levanta como segundo en el gobierno de Egipto y donde le da poder y autoridad. Y nosotros podríamos llegar a pensar que este ha sido el propósito de Dios para José, de que esté como segundo en el trono después de Faraón, que todos se puedan inclinar y reconocer a José como una autoridad. Pero ni siquiera ese es el propósito que Dios tiene con José. El propósito que Dios tiene con José, y lo va a decir José al final del capítulo 45, es preservar la vida de su familia. Dios me envió antes que vosotros para preservar la vida de nuestra familia. Mis padres, mis hermanos, no os preocupéis por el mal que me habéis hecho, porque Jehová me envió delante de vosotros para perseverar, para cuidar, para darle vida a ustedes. Yo no soy capaz de entender en mi propia vida cómo Dios usa las circunstancias que incluso yo considero malas para cumplir su propósito en mí. Yo sé que el pozo no era el plan de Dios, la esclavitud sin duda tampoco lo era, ni la cárcel, pero Dios usó esas cosas como instrumentos para poner a José en el lugar que necesitaba estar para cumplir su propósito. Entonces, cuando yo pienso en el alfarero modelando mi vida, sin duda hay cosas que yo no quiero que haga y sin duda hay áreas que tal vez en las que no quiero que se meta. Pero Dios en su soberanía, dice Romanos 8:28, que Él utiliza todas las cosas en favor y para el bien de los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, yo no sé en qué circunstancia de la vida tú hoy estás, si Dios está terminando esta vasija en ti o simplemente le está pegando el puñetazo y está empezando de nuevo. Pero yo quiero decirte que Dios está haciendo su obra en tu vida. Y así como la vida de José no fue una circunstancia de tranquilidad y algo lineal que se mantuvo a lo largo del tiempo, fue más bien como un electrocardiograma, momentos arriba y momentos abajo. Yo sé que en nuestra vida Dios no siempre nos permite de que vayamos todo bien, todo en salud,
todo en prosperidad, todo guay. Porque Dios necesita modelar mi vida, mi corazón y mi carácter para ser la vasija que Él quiere que sea. Yo no sé qué está haciendo Dios contigo, pero déjame decirte, estás en las manos del alfarero. Y aunque no te guste, y aunque te resistas, Él va a seguir metiendo sus manos en tu vida. Porque Dios no está queriendo que tú te salgas con la tuya y de que tú cumplas tus planes. Dios está queriendo cumplir sus planes en tu vida. Y quiero terminar con algo que relató Corrie ten Boom. Esta escritora holandesa, Corrie ten Boom, volvió famosa este poema, viajando y contando su historia de fe y esperanza tras sobrevivir a un campo de concentración nazi. Su crimen fue haber dado refugio a judíos y a otras personas perseguidas. Y en su libro, El refugio secreto, ella describe un poco de sus vivencias. Pero dicen que Corrie ten Boom, en muchos lugares donde compartía sus vivencias, mientras ella hablaba, dice que estaba tejiendo en un telar mientras ella hablaba. Y ella explicaba algo como esto: mi vida es como un tapiz trabajado entre Dios y yo. Yo no escojo los colores. Él trabaja incansablemente. A veces trabaja con el dolor y yo con orgullo vano. Me olvido de que Él ve el lado derecho del tapiz y que yo solo veo el revés. Solo cuando el telar se silencie y las agujas dejen de cruzarse, Dios desenrollará el tapiz y explicará la razón de su diseño. Los hilos oscuros eran tan necesarios en las manos del experto tejedor como lo eran los hilos de oro y de plata, para embellecer el tapiz que él, ¿el qué? Tú entiendes que el diseño no es tuyo. El diseño no es nuestro. Y eso es lo que más nos cuesta asumir. El diseño no es nuestro. Nosotros no somos lo que le decimos a Dios: mira, este es el modelito que quiero yo para mí. Y si viene con una casa y con un Mercedes y con buena salud y hijos súper obedientes, mejor. El modelo, el plan, el diseño, no lo hacemos nosotros, lo hace Él. Y Él, aunque te resistas, es más cabezón que nosotros. Porque aunque nos resistamos, Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Entonces, dicho esto, yo creo que tenemos que aprender a rendirnos. Yo creo que tenemos que aprender a decir: Señor, no, ya no más yo, ya no más mis ideas, ya no más mis objetivos, ya no más mis sueños, sino tus sueños, tus proyectos, tus objetivos en nuestra vida. Que Dios, hay una frase que dice que Dios nos pille confesados, pero que Dios realmente nos pille en esa actitud de ser dóciles. Porque cuanto más duros seamos, cuanto más nos resistamos, más va a costar de que Él haga su obra en nosotros. Pero Él va a seguir. Él va a seguir.
Él no se va a rendir ni se va a cansar. Oramos. Señor, gracias por este ejemplo sencillo del barro en tus manos. Señor, gracias porque primeramente tú nos miras con amor, porque tú preparaste un diseño que iba acorde con la vida que pensaste para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque las etapas malas o las etapas incluso para nosotros desastrosas en nuestra vida, tú las puedes cambiar para bien. Y gracias, Señor, porque aunque en esta temporada que nos encontramos hoy, tal vez no sepamos hacia dónde tú nos estás llevando, tal vez no entendamos lo que tú estás queriendo hacer en nosotros, tal vez no tengamos la lucidez de ver cuál es el camino que tú nos estás trazando, tú estás cumpliendo tu buen propósito en nuestra vida. Y Señor, yo invito a mis hermanos a rendirnos delante de ti, a querer ser dóciles, a entender que si ofrecemos resistencia nos hacemos daño a nosotros mismos. Como tú le dijiste a Pablo, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, contra esto que te hace daño, que te está dañando a ti mismo. Señor, enséñanos a rendirnos más fácilmente, a doblegar nuestra voluntad delante de ti y a decir, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, glorifícate en nosotros. Queremos ser una comunidad de barro dócil, una comunidad de barro blando en tus manos. Pero Señor, como no queremos orar de esta forma, yo te pido que nos enseñes a orar así. Señor, rómpeme todas las veces que me tengas que romper, hasta que la vasija que tú quieres hacer conmigo esté terminada, Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.